El sol de Cuernavaca brillaba con una intensidad dorada sobre los jardines de la Hacienda San Miguel, mientras los últimos rayos de la tarde creaban un ambiente mágico entre las bugambilias moradas y los jacarandás que adornaban el lugar. Sofía Mendoza se miraba por última vez en el espejo de su suite nupcial, ajustándose el velo de encaje que había pertenecido a su abuela. Sus manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de pura emoción. Después de 3 años de noviazgo, finalmente se casaría con Diego Hernández, el hombre que había conquistado su corazón desde aquella tarde en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ambos estudiaban arquitectura. «Mija, te ves hermosísima», susurró su madre, Carmen, mientras acomodaba los últimos pliegues del vestido de seda importado que había costado 6 meses de ahorros familiares. «Tu padre estaría tan orgulloso de verte así». Sofía sintió un nudo en la garganta al recordar a su padre, quien había fallecido 2 años atrás en un accidente automovilístico. Era el único detalle amargo en lo que prometía ser el día más feliz de su vida. Sin embargo, sabía que él la estaría cuidando desde el cielo y que aprobaría su elección. Diego era todo lo que una mujer podría desear. Guapo, exitoso, proveniente de una familia respetable de Polanco, y sobre todo, la amaba con una intensidad que la hacía sentir como la protagonista de una novela romántica. El sonido de los mariachis comenzó a filtrarse por las ventanas, interpretando Las Mañanitas, mientras los invitados tomaban sus lugares en el jardín principal. Más de 200 personas habían confirmado su asistencia, incluyendo familiares que habían viajado desde Guadalajara, Puebla y hasta algunos primos que vivían en Los Ángeles. La boda había sido planeada al detalle durante 8 meses, y cada elemento reflejaba la riqueza cultural mexicana que tanto amaba la pareja. Las mesas estaban decoradas con centros de flores de cempasúchil y rosas rojas, combinando tradición y elegancia. El menú incluía mole poblano preparado por la reconocida chef Esperanza Ruiz, cochinita pibil auténtica de Yucatán, y chiles en nogada que honraban los colores de la bandera mexicana. Para el postre, además del tradicional pastel de 3 pisos, habría buñuelos de viento, ate con queso y agua fresca de Jamaica y tamarindo. «Ya es hora, mi amor», anunció su hermano mayor, Roberto, quien tendría el honor de entregarla en el altar ante la ausencia de su padre. Vestido con un elegante traje de charro negro con botonadura plateada, Roberto había practicado su discurso durante semanas, prometiendo que no lloraría durante la ceremonia. Sofía respiró profundamente y tomó el ramo de rosas blancas y baby's breath que su mejor amiga, Lucía, le extendía con una sonrisa radiante. «Estás perfecta, comadre. Diego no va a poder creer lo hermosa que te ves». Mientras caminaban hacia la capilla improvisada en el jardín, Sofía podía ver a los invitados girarse para admirarla. Las señoras mayores se limpiaban lágrimas de emoción. Los niños corrían entre las mesas persiguiendo mariposas, y los hombres ajustaban sus corbatas al ver la solemnidad del momento. El ambiente festivo típicamente mexicano llenaba cada rincón. Papel picado multicolor colgaba de los árboles. Una fuente central borboteaba melodiosamente, y el aroma del copal se mezclaba con el perfume de las flores. En el altar, el padre, González, esperaba con su sotana blanca impecable, sonriendo cálidamente mientras revisaba los últimos detalles de la ceremonia. Había bautizado a Sofía 25 años atrás y conocía a la familia desde generaciones. A su lado, Diego esperaba nervioso, ajustándose el moño de su smoking azul marino por tercera vez en 5 minutos. Sus padrinos, Alejandro y Fernanda, le daban palmadas de apoyo en la espalda, bromeando para calmarlo. «Tranquilo, hermano, ya está aquí tu princesa», murmuró Alejandro, su mejor amigo desde la preparatoria del Colegio Madrid. Diego levantó la vista y su rostro se iluminó completamente al ver a Sofía caminando hacia él.
En ese momento todo parecía perfecto. Los años de construcción de su relación, los planes compartidos, los sueños de formar una familia en la casa que habían comprado en las lomas, todo convergía en este instante mágico bajo el cielo, dorado de Cuernavaca. La música cambió a la tradicional marcha nupcial, interpretada magistralmente por el cuarteto de cuerdas que habían contratado especialmente para la ocasión. Los invitados se pusieron de pie, y Sofía comenzó su caminar, ceremonial por el pasillo alfombrado con pétalos de rosa. Cada paso la acercaba más a su destino, a la vida que había soñado desde niña cuando jugaba a las bodas con sus muñecas en el patio de la casa familiar en la colonia Roma. Sus amigas de la universidad, ahora exitosas profesionistas, la observaban con admiración y un toque de envidia sana. Sofía había sido la primera del grupo en comprometerse, y todas esperaban que su matrimonio fuera tan sólido y duradero como el de sus abuelos, quienes habían estado casados 58 años antes de que el abuelo partiera el año anterior. Diego no podía apartar la mirada de su novia. Vestida con aquel traje que realzaba su figura esbelta y su piel morena clara, Sofía lucía como una reina azteca moderna. Su cabello negro ondulado caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro que irradiaba felicidad pura. Los ojos almendrados brillaban con lágrimas de alegría, y su sonrisa podría iluminar todo el zócalo de la Ciudad de México. Cuando finalmente llegó al altar, Roberto besó la frente de su hermana y puso su mano en la de Diego, murmurando: «Cuídala como si fuera lo más valioso del mundo, porque para nosotros lo es». «Con mi vida», respondió Diego, apretando suavemente la mano de Sofía, mientras ambos se giraban hacia el padre González. La ceremonia comenzó con las bendiciones tradicionales. Los padrinos de arras, tíos maternos de ambos novios, se prepararon para la entrega de las monedas de oro que simbolizarían la prosperidad del matrimonio. Los padrinos de lazo, una pareja de amigos íntimos que llevaba 30 años casada, esperaban su turno para colocar el rosario que los uniría simbólicamente. «Queridos hermanos», comenzó el padre González con su voz cálida y pausada, «nos reunimos en este hermoso día para celebrar el amor de Sofía y Diego, quienes han decidido unir sus vidas ante Dios y ante ustedes, sus seres queridos». Los votos personales que habían escrito comenzaron a leerse. Diego tomó el micrófono primero, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Sofía, desde el día que te conocí en la cafetería de la facultad, supe que eras especial. Tu risa cambió mi mundo, tu inteligencia me inspiró, y tu amor me transformó en un mejor hombre. Era el momento perfecto». La brisa vespertina movía suavemente el velo de Sofía, los invitados escuchaban emocionados, y todo parecía sacado de un cuento de hadas mexicano. Nada podría arruinar este momento de absoluta perfección. Pero entonces, justo cuando Diego estaba por terminar sus votos, un murmullo extraño comenzó a extenderse desde la parte trasera del jardín. El murmullo que había comenzado en la parte trasera del jardín se intensificó como una ola que se extendía entre los invitados. Las cabezas comenzaron a girarse, interrumpiendo la solemnidad del momento. Sofía, concentrada en las palabras de amor de Diego, al principio no notó la distracción, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba perturbando la armonía de su ceremonia perfecta. «¿Qué está pasando?», susurró su madre Carmen, quien desde la primera fila había notado el revuelo. Los invitados de las últimas mesas se habían puesto de pie, estirando el cuello para ver algo que ocurría en la entrada del jardín. Diego, que había pausado sus votos al notar la distracción, frunció el ceño con confusión. Su madre, doña Esperanza Hernández, una mujer elegante de 60 años que nunca perdía la composure, se había levantado de su asiento y caminaba discretamente hacia atrás para investigar la causa del disturbio. El padre González, experimentado en bodas después de 40 años de ministerio,
intentó mantener la atención en la ceremonia. «Continuemos con esta hermosa celebración del amor», dijo con voz firme, haciendo una señal a Diego para que prosiguiera con sus votos. Pero era demasiado tarde. El murmullo se había convertido en conversaciones susurradas, pero audibles, y algunos invitados comenzaron a sacar sus teléfonos celulares para grabar lo que fuera que estaba causando la conmoción. En la cultura mexicana, donde las bodas son eventos comunitarios llenos de drama familiar, no era inusual que ocurrieran interrupciones, pero esto se sentía diferente. Alejandro, el padrino de Diego, se acercó discretamente a su amigo. «Hermano, creo que deberías voltear a ver qué está pasando. Hay una mujer ahí atrás que está causando un escándalo». «¿Una mujer?». Diego palideció visiblemente. Su mano, que sostenía la de Sofía, comenzó a sudar. «¿Qué tipo de mujer?». Sofía, ahora completamente consciente de que algo grave estaba ocurriendo, apretó la mano de su prometido. «Mi amor, ¿qué pasa? ¿Conoces a alguien que pudiera venir a interrumpir nuestra boda?». Antes de que Diego pudiera responder, la causa de toda la conmoción se hizo evidente. Una mujer de aproximadamente 30 años, con el cabello castaño largo y ondulado, vestida con un elegante traje sastre negro que contrastaba dramáticamente con el ambiente festivo, caminaba determinadamente por el pasillo central. Sus tacones, altos, resonaban contra las piedras del sendero como martillazos en el silencio que había caído sobre la ceremonia. Era hermosa, de una manera que inmediatamente captaba la atención. Piel morena clara, ojos verdes intensos y una figura que el traje negro realzaba perfectamente. Pero lo más impactante no era su belleza, sino la expresión de su rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor, determinación y algo que parecía victoria amarga. En sus brazos llevaba a una niña pequeña, de aproximadamente 2 años, con rizos dorados y ojos que eran inconfundiblemente similares a los de Diego. La pequeña vestía un vestido rosa claro y miraba curiosamente a toda la gente que la observaba con asombro. «Disculpen la interrupción», dijo la mujer con voz clara y fuerte, dirigiéndose directamente al altar, pero hablando lo suficientemente alto para que todos los invitados pudieran escucharla. Su acento revelaba que era del norte del país, posiblemente de Monterrey. «Pero creo que hay algo muy importante que todos ustedes, especialmente la novia, deben saber antes de que esta ceremonia continúe». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el rumor de la fuente y el canto lejano de los pájaros en los árboles de jacarandá. 200 personas contenían la respiración, esperando el drama que claramente estaba a punto de desarrollarse. Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su vestido de seda, que minutos antes la hacía sentir como una princesa, ahora se sentía pesado y restrictivo. Sus piernas temblaban, pero no sabía si era por shock, miedo o presentimiento. Diego, por su parte, había perdido completamente el color en su rostro. Sus ojos se fijaron en la mujer, y más específicamente, en la niña que llevaba en brazos. Su respiración se volvió irregular, y por un momento pareció que podría desmayarse. «¿Diego?». Sofía lo llamó suavemente, su voz apenas un susurro. «¿Quién es ella?». La mujer misteriosa continuó caminando hasta estar a apenas unos metros del altar. Los mariachis habían dejado de tocar completamente, e incluso los meseros, que servían las mesas, habían pausado su trabajo para observar el espectáculo. «Mi nombre es Valeria Castillo», anunció, su voz resonando en el jardín silencioso. «Y esta pequeña», dijo, levantando ligeramente a la niña, «es Isabela, la hija de Diego Hernández». El impacto de esas palabras fue como un terremoto emocional que sacudió a todos los presentes. Gritos ahogados se escucharon entre los invitados,
especialmente de las mujeres mayores, que inmediatamente comenzaron a murmurar oraciones y maldiciones. Los hombres se miraban entre sí con expresiones de shock y algunos de reconocimiento tácito de que habían presenciado situaciones similares en otras bodas familiares. Doña Esperanza, la madre de Diego, que había regresado corriendo desde la parte trasera del jardín, se quedó paralizada al escuchar el nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de alegría como habían estado minutos antes, sino de horror y vergüenza familiar. «¡Eso es imposible!», gritó Carmen, la madre de Sofía, poniéndose de pie con indignación. «Diego es un hombre honorable. Él jamás haría algo así». Pero Valeria no se inmutó ante la protesta. En cambio, se dirigió directamente a Sofía. «Señorita Mendoza, lamento mucho ser yo quien le diga esto en el día que debería ser el más feliz de su vida, pero usted merece saber la verdad antes de casarse con este hombre». Sofía sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. Todo lo que había conocido sobre Diego, todos sus planes de futuro, toda la confianza que había depositado en él durante 3 años, comenzaba a tambalearse como un castillo de naipes en el viento. «Diego», susurró, girándose hacia él con ojos suplicantes. «Dime que esto no es verdad. Dime que esta mujer está loca, que se equivocó de persona, que esto es algún tipo de broma cruel». Diego abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Sus ojos saltaban entre Sofía, Valeria, la niña, y los cientos de invitados que esperaban su respuesta. El sudor perlaba su frente, y sus manos temblaban visiblemente. Valeria, viendo la agonía de Diego, decidió continuar. «Isabela nació el 15 de marzo del año pasado. Diego estuvo presente en el parto. De hecho», sacó su teléfono celular. «Tengo las fotos que él mismo tomó ese día, sosteniendo a su hija por primera vez». La muestra de evidencia digital causó una nueva onda de shock entre los presentes. En la era moderna mexicana, donde las redes sociales y los teléfonos celulares documentan cada momento importante, la prueba fotográfica tenía un peso incuestionable. «Valeria, por favor». Diego finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido desesperado. «No aquí, no así. Podemos hablar de esto después, en privado». «¿En privado?». La voz de Valeria se elevó, mostrando por primera vez la pasión que había estado conteniendo. «¿Cómo hemos hablado durante 2 años en privado? ¿Cómo me prometiste que dejarías a tu novia y te casarías conmigo cuando Isabela naciera? ¿Como esas conversaciones privadas donde me juraste que me amabas?». La revelación de que la relación había durado 2 años, coincidiendo con el noviazgo oficial con Sofía, fue el golpe final. Los invitados ya no podían contener sus reacciones. Las tías comenzaron a llorar. Los primos varones maldecían entre dientes, y los niños, confundidos por el drama adulto, se aferraban a las faldas de sus madres. Roberto, el hermano de Sofía, se acercó al altar con los puños cerrados. «Diego, hijo de tu pinche madre, ¿cómo pudiste hacerle esto a mi hermana?». El padre González, tratando desesperadamente de mantener algo de orden sagrado en el caos, alzó las manos. «Por favor, hermanos, mantengamos la paz. Este es un lugar sagrado». Pero Sofía ya no escuchaba a nadie más. Su mundo perfecto había colapsado en cuestión de minutos. El hombre a quien había entregado su corazón, con quien había planeado su futuro, con quien había soñado tener hijos y envejecer, había estado viviendo una doble vida durante la mayor parte de su relación. El jardín de la hacienda San Miguel había pasado de ser un paraíso nupcial a convertirse en el escenario de la telenovela más dramática que los invitados hubieran presenciado jamás. Sofía permanecía inmóvil en el altar, su vestido blanco ahora sintiéndose como un disfraz cruel, mientras las palabras de Valeria resonaban en su mente como campanas funerarias. «Isabela nació el 15 de marzo del año pasado.
La pequeña Isabela, ajena al drama que su existencia había desatado, comenzó a hacer ruiditos y a extender sus manitas hacia las flores coloridas que decoraban el altar. Sus ojos, de un verde intenso idéntico al de Diego, exploraban curiosamente a todas las personas que la miraban con expresiones de shock y fascinación mórbida. «¿Cómo se llama, mija?», preguntó doña Carmen, la madre de Sofía, con una voz quebrada pero decidida a conocer toda la verdad, a pesar del dolor que esto causaba a su hija. Su instinto materno la llevaba a protegerla de futuras sorpresas, sin importar cuán devastadoras fueran. «Isabela Hernández Castillo», respondió Valeria con una firmeza que contrastaba con la ternura con la que sostenía a la niña, aunque su padre nunca la registró oficialmente. Siempre me decía que lo haría después de resolver las cosas con Sofía. Diego, que había permanecido en silencio durante varios minutos, finalmente encontró la voz para hablar. «Valeria, te lo suplico, esto no es justo para nadie. Para Sofía, para Isabela, para todas estas personas que vinieron a celebrar. ¿No es justo?». La voz de Valeria se elevó varios decibeles, y por primera vez Isabela comenzó a inquietarse en sus brazos, sintiendo la tensión emocional de su madre. «¿Sabes qué no es justo, Diego? Que durante 2 años me hayas prometido que dejarías a esta mujer para formar una familia conmigo. Que me hayas hecho creer que yo era el amor de tu vida. Que me hayas pedido que mantuviera a nuestra hija en secreto mientras tú planificabas una boda de cuento de hadas con otra mujer». Los invitados estaban completamente absortos en el drama. Las señoras mayores se abanicaban nerviosamente con sus programas de boda. Los caballeros se aflojaban las corbatas incómodos y los jóvenes grababan discretamente con sus teléfonos, sabiendo que esta historia se convertiría en leyenda familiar durante generaciones. Alejandro, el padrino, intentó acercarse a Diego para ofrecerle apoyo, pero Roberto, el hermano de Sofía, le bloqueó el paso. «No te atrevas a defenderlo. Cabrón, si tú sabías algo de esto». «Yo no sabía nada», protestó Alejandro, levantando las manos defensivamente. «Diego nunca me dijo nada sobre otra mujer, y mucho menos sobre una hija». Pero Valeria tenía más revelaciones. «Oh, pero muchas personas sí sabían. Su secretaria en el despacho de arquitectura sabía que me llamaba todos los días. El conserje de mi edificio lo conocía perfectamente porque venía a visitarnos 3 veces por semana. Sus amigos del club de tenis sabían que cancelaba partidos para estar con Isabela y conmigo los sábados por la tarde. Cada palabra era como una daga, clavándose más profundo en el corazón de Sofía. Comenzó a recordar todos esos sábados que Diego le había dicho que tenía compromisos de trabajo. Todas esas llamadas que había tomado en privado diciéndole que eran asuntos del despacho. Todas esas veces que había llegado tarde a sus citas con excusas elaboradas. «Los sábados», murmuró Sofía, su voz apenas audible. «Siempre decías que tenías reuniones con clientes importantes los sábados, por la tarde». Diego cerró los ojos, sabiendo que cada mentira que había construido cuidadosamente durante 2 años estaba colapsando como un edificio mal cimentado. «Sofía, yo nunca quise que las cosas fueran así. Al principio lo de Valeria fue una aventura, algo que pasó. Pero luego... ¿Una aventura?». Valeria prácticamente rugió, asustando a Isabela, quien comenzó a llorar. «¿Le dices aventura a 2 años de relación? ¿Le dices aventura a las vacaciones que tomamos en Acapulco el año pasado mientras le decías a ella que tenías una conferencia de arquitectos? ¿Le dices aventura a todos los «te amo» que me susurrabas cuando hacíamos planes para nuestro futuro juntos?» El aire en el jardín se había vuelto espeso, cargado de emociones tóxicas. Los mariachis, confundidos y sintiéndose completamente fuera de lugar,
Habían empacado discretamente sus instrumentos y se retiraban hacia las cocinas. Los meseros continuaban sirviendo drinks a los invitados, quienes los necesitaban más que nunca para procesar el drama que se desenvolvía ante sus ojos. Sofía finalmente encontró la fuerza para hablar, su voz temblando pero clara. ¿Acapulco? ¿La conferencia de arquitectos sustentables del año pasado? No hubo ninguna conferencia, admitió Diego, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Fuimos a Acapulco, Valeria, Isabela y yo. Fue como estar en familia. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso Isabela había dejado de llorar, como si sintiera la gravedad del momento. Sofía se llevó las manos al pecho, sintiendo como si no pudiera respirar dentro del corsé de su vestido de novia. Doña Esperanza, la madre de Diego, se acercó al altar con lágrimas corriendo por sus mejillas, perfectamente maquilladas. «Hijo, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentirles a todas estas personas, a esta familia que te abrió sus corazones?» «Mamá, yo...» Diego intentó explicarse, pero las palabras simplemente no existían para justificar 2 años de engaño elaborado. Valeria, viendo que tenía la atención completa de todos los presentes, decidió revelar el resto de la historia. «¿Quieren saber por qué vine hoy? Porque ayer por la noche Diego vino a mi departamento. Me dijo que se casaría con Sofía como estaba planeado, pero que después del matrimonio me compraría una casa más grande y que podríamos continuar nuestra relación discretamente. Me prometió que en 1 año o 2 se divorciaría de ella para casarse conmigo oficialmente». Los gritos de indignación de los invitados fueron inmediatos y ensordecedores. Las mujeres gritaban insultos que habrían hecho sonrojar a los comerciantes del mercado de Sonora, mientras los hombres maldecían la falta de honor de Diego. La cultura mexicana, donde el respeto familiar y la palabra empeñada son sagrados, había sido violada de la manera más grotesca posible. «Pinche cabrón sin honor», gritó el tío Raúl, hermano del padre fallecido de Sofía, poniéndose de pie y quitándose el saco como si fuera a golpear a Diego. «Así le pagas a mi sobrina toda la confianza que puso en ti». Roberto ya se dirigía hacia Diego con los puños cerrados, pero Sofía, encontrando una fuerza que no sabía que poseía, le gritó: «Roberto, no. No vale la pena ensuciarse las manos con este... No pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. Todo el mundo entendía exactamente lo que pensaba de Diego en ese momento. Valeria continuó su relato, determinada a que toda la verdad saliera a la luz. «Cuando me propuso ese arreglo, supe que nunca iba a dejar a Sofía voluntariamente. Supe que había estado mintiéndome durante 2 años, igual que la había estado mintiendo a ella. Y decidí que ambas merecíamos saber exactamente con quién nos estábamos involucrando». «¿Y por qué no viniste antes?», preguntó Carmen, su voz una mezcla de gratitud y resentimiento hacia la mujer que había salvado a su hija de un matrimonio desastroso, pero que también había sido cómplice del engaño durante tanto tiempo, porque yo también estaba enamorada, admitió Valeria, su voz suavizándose por primera vez. «Porque creí en sus promesas, porque cuando tienes una hija pequeña y el hombre que amas te dice que solo necesita un poco más de tiempo para arreglar las cosas, quieres creerle. Pero ayer por la noche, cuando me propuso convertirme en su amante permanente, mientras mantenía un matrimonio de fachada, me di cuenta de que nunca iba a cambiar. Isabela, ahora calmada, había comenzado a jugar con el collar de perlas de Valeria, completamente ajena al hecho de que su simple existencia había destruido una boda y expuesto la doble vida de su padre ante 200 personas. Sofía miró a la pequeña y por un momento su corazón se ablandó. No era culpa de Isabela haber nacido de una relación clandestina. Era una niña inocente que merecía tener un padre presente y honesto.
algo que claramente Diego no sabía cómo ser. ¿La amas?, le preguntó Sofía a Diego, refiriéndose obviamente a Valeria. Diego la miró con ojos suplicantes. «Sofía, tú eres quien voy a...» «No me vengas con esa mierda ahora», lo interrumpió Sofía, usando un lenguaje que nunca había usado en público, pero que las circunstancias más que justificaban. «Te pregunté si la amas a ella». La pregunta flotó en el aire como una sentencia final, esperando la respuesta que determinaría no solo el destino de la boda, sino el futuro de 3 adultos y una niña pequeña. La pregunta de Sofía resonó en el jardín como el eco de una campana funeral. «¿La amas?», había preguntado, y ahora 200 personas esperaban la respuesta que definiría no solo el destino de esa boda interrumpida, sino el carácter mismo del hombre que había estado a punto de convertirse en esposo. Diego permaneció en silencio, durante lo que pareció una eternidad, su rostro contorsionándose en una máscara de agonía. Sus ojos saltaban entre Sofía, vestida con su traje de novia que ahora parecía más un sudario blanco, y Valeria, quien sostenía a Isabella con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la cobardía que él estaba demostrando. «Respóndele a mi hermana, cabrón», gruñó Roberto, acercándose un paso más hacia el altar. Sus manos estaban cerradas en puños, y varios primos varones se habían levantado de sus asientos, formando un semicírculo amenazante alrededor del novio que había deshonrado a su familia. Los invitados habían dejado de murmurar. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las abejas entre las flores de cempasúchil y el distante sonido del tráfico en la autopista México-Cuernavaca. Incluso Isabella había dejado de hacer ruidos, como si su inocencia infantil pudiera percibir la gravedad del momento. Diego comenzó, su voz quebrada como vidrio molido. «Yo las amo a las 2». La respuesta fue como echar gasolina al fuego. Los gritos de indignación se elevaron inmediatamente desde todas las direcciones. Las señoras mayores comenzaron a persignarse y a murmurar oraciones de protección, mientras que los hombres más jóvenes comenzaron a caminar hacia el altar con intenciones claramente violentas. «Ese no es amor, imbécil», gritó la tía Guadalupe, hermana de la madre de Sofía, poniéndose de pie con tal fuerza que volcó su silla. «Eso es ser un mentiroso, un cobarde y un patán». Sofía sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Durante 3 años había creído conocer a Diego íntimamente. Habían hablado de sus valores, de la importancia de la honestidad en una relación, de cómo construir un matrimonio sólido basado en la confianza mutua. Todo había sido una mentira elaborada, una performance magistral de un hombre que resultó ser un completo extraño. «¿Cómo puedes decir que me amas?», susurró Sofía, su voz ahogada por las lágrimas que finalmente comenzaron a caer. «Cuando me has estado mintiendo durante 2 años. ¿Cómo puedes hablar de amor cuando estabas planeando convertirme en tu esposa legal mientras mantenías a otra mujer como tu amante secreta?» Valeria, quien había permanecido relativamente calmada durante toda la confrontación, finalmente mostró su propia ira. «¿Y cómo puedes decir que me amas a mí cuando le propusiste matrimonio a otra mujer? Cuando planificaste esta boda elaborada mientras me prometías que íbamos a ser una familia?» Diego se pasó las manos por el cabello, despeinando el peinado perfecto que su peluquero había tardado 2 horas en crear esa mañana. Su smoking, que había costado más de 20.000 pesos y había sido hecho a la medida en una boutique de Polanco, ahora estaba empapado de sudor y arrugado por la tensión. «Ustedes no entienden la presión que he estado viviendo», explotó finalmente, su voz elevándose por encima de los murmullos de disgusto de los invitados. «Mis padres habían conocido a Sofía. La familia ya había aceptado la relación.
Los planes de boda ya estaban hechos. Y luego Valeria quedó embarazada. Y yo no sabía qué hacer. Sabías exactamente qué hacer, le gritó Roberto, ya sin ninguna contención. Debiste haber sido un hombre y terminar la relación con mi hermana antes de seguir viviendo tu doble vida. Doña Esperanza, la madre de Diego, se cubrió el rostro con las manos, llorando lágrimas de vergüenza pura. Como matriarca de una familia respetable de Polanco, el escándalo que su hijo había causado no solo afectaría su reputación social, sino que se convertiría en el chisme principal de su círculo social durante años. Diego Alejandro Hernández Morales, dijo su madre con una voz que todos los presentes reconocieron como el tono que usan las madres mexicanas cuando están a punto de desposeer a un hijo. Nunca pensé que un hijo mío fuera capaz de deshonrar así a dos familias. El padre González, quien había oficiado centenares de bodas durante su ministerio, pero nunca había presenciado un drama de esta magnitud, intentó una vez más restaurar algo de orden. Hermanos, por favor, recordemos que estamos en un lugar sagrado. Quizás sería mejor que las familias se retiren a espacios privados para discutir. No, interrumpió Sofía con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. No vamos a esconder esto. Todas estas personas vinieron aquí porque les dijimos que íbamos a hacer votos sagrados de amor y fidelidad. Merecen ver exactamente qué tipo de hombre es Diego Hernández. Se quitó el velo de encaje que había pertenecido a su abuela, el mismo que había planeado pasarle a su futura hija algún día, y lo arrojó a los pies de Diego. El gesto fue tan simbólico y dramático que varios invitados aplaudieron espontáneamente. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continuó Sofía, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No es solo que me hayas mentido, es que le mentiste a tu propia hija, esa niña hermosa», señaló hacia Isabela. «Merecía tener un padre que estuviera orgulloso de ella desde el momento en que nació. En lugar de eso, la has mantenido como un secreto sucio». Isabela, como si entendiera que estaban hablando de ella, comenzó a balbucear. «Papá, papá», mientras extendía sus bracitos hacia Diego. La ironía era desgarradora. La única persona en todo el jardín que no entendía la traición era precisamente la que más había sido traicionada. Diego se acercó instintivamente hacia su hija, pero Valeria retrocedió un paso. «No te atrevas, no después de lo que acabas de hacer». «Es mi hija», protestó Diego, mostrando por primera vez algo parecido a la pasión genuina. «Entonces deberías haber actuado como su padre desde el principio», le gritó Valeria. «Deberías haber registrado su nacimiento. Deberías haber terminado tu relación con Sofía cuando nació. Deberías haber sido un hombre de honor, en lugar de un cobarde mentiroso». Los primos varones de Sofía ya habían rodeado completamente el altar. El ambiente se había vuelto tan tenso que parecía que la violencia física era inevitable. En la cultura mexicana tradicional, la deshonra familiar, especialmente hacia las mujeres, tradicionalmente se resolvía con los puños, y claramente varios hombres estaban considerando esa opción. «¡Alejandro!», le gritó Diego a su padrino. «Ayúdame, hermano. Diles que yo nunca quise que las cosas fueran así». Pero Alejandro, que había sido el mejor amigo de Diego desde la preparatoria, negó con la cabeza lentamente. «No, Diego, no puedo defenderte en esto. Lo que hiciste... Esto está más allá de cualquier excusa». La traición de su mejor amigo fue aparentemente el golpe final para Diego. Se desplomó en una de las sillas decoradas que habían sido colocadas para los novios durante la ceremonia, enterrando su rostro entre las manos. Sofía se dirigió hacia los invitados, su vestido de novia arrastrándose por el suelo de piedra. «Quiero agradecer a todos ustedes por venir hoy
a lo que pensamos que sería una celebración de amor. En lugar de eso, se han convertido en testigos de una de las traiciones más grandes que una persona puede cometer contra otra. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Especialmente quiero agradecer a Valeria por tener el valor de venir aquí hoy. Sé que no fue fácil para ti, y sé que probablemente estás sufriendo tanto como yo en este momento. Valeria, sorprendida por la gracia y dignidad que Sofía estaba mostrando en el momento más humillante de su vida, asintió con lágrimas en los ojos. Lamento mucho que haya tenido que ser así, Sofía. Tú no merecías esto. Ninguna de las dos lo merecíamos, respondió Sofía. Y definitivamente Isabela no merece tener un padre que la trate como un secreto vergonzoso. Los camarógrafos profesionales que habían sido contratados para documentar la boda perfecta habían dejado de grabar hace mucho tiempo, pero docenas de invitados habían capturado el drama completo en sus teléfonos celulares. Esta historia se convertiría en leyenda familiar, contada y recontada en reuniones navideñas durante generaciones. El sol de Cuernavaca había comenzado a ponerse, creando una luz dorada que, en circunstancias normales, habría sido perfecta para las fotos familiares posteriores a la ceremonia. En lugar de eso, la luz iluminaba un jardín lleno de flores marchitas por el drama, invitados conmocionados y los restos de lo que debería haber sido el día más feliz en la vida de una mujer. Diego finalmente levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué va a pasar ahora? La pregunta flotó en el aire cargado de tensión, esperando respuestas que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. La pregunta de Diego sobre qué pasaría ahora resonó en el jardín como el último eco de una explosión devastadora. El silencio que siguió fue denso, cargado de decisiones que cambiarían para siempre el curso de múltiples vidas. Sofía se enderezó, su vestido de novia ahora sintiéndose como una armadura blanca que la protegía mientras tomaba las decisiones más importantes de su existencia. Lo que va a pasar, dijo Sofía con una claridad que sorprendió incluso a su propia familia, es que esta farsa termina aquí y ahora. Se dirigió hacia el micrófono que había sido instalado para los votos matrimoniales y habló directamente a todos los invitados. Queridos familiares y amigos, obviamente no habrá boda hoy. Les pido que disfruten de la comida y las bebidas que ya están preparadas, porque la vida debe continuar, aunque los planes cambien dramáticamente. Su dignidad en medio del caos más absoluto causó que varios invitados comenzaran a aplaudir, espontáneamente. En la cultura mexicana, donde la fortaleza emocional de las mujeres es legendaria, Sofía estaba demostrando el tipo de coraje que se convertiría en historia familiar durante generaciones. «Sofía, por favor». Diego se puso de pie, acercándose a ella con los brazos extendidos. «Podemos resolver esto. Podemos ir a terapia. Podemos encontrar una manera de... No te atrevas». Roberto se interpuso físicamente entre Diego y su hermana, y esta vez no había nada que pudiera detener la confrontación física que había estado cociéndose durante toda la tarde. Ya le hiciste suficiente daño. El primer golpe fue rápido y certero. Roberto, quien había boxeado durante sus años universitarios, conectó un gancho directo al estómago de Diego, doblándolo por la mitad. Inmediatamente los primos varones de ambas familias se involucraron, algunos tratando de separar la pelea, otros claramente apoyando a Roberto en su venganza justificada. «¡Basta ya!», gritó doña Carmen, corriendo hacia el tumulto con una autoridad maternal que detuvo instantáneamente a todos los hombres involucrados. «Roberto Mendoza, suelta a ese desgraciado ahora mismo. No vamos a resolver nada con violencia». Los invitados se habían dividido en varios grupos. Las señoras mayores consolaban a Sofía, quien finalmente había permitido que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas. Los hombres
Discutían acaloradamente sobre el honor familiar y las consecuencias apropiadas para la traición de Diego. Los jóvenes grababan todo con sus teléfonos, sabiendo que serían los encargados de mantener viva esta historia en las redes sociales familiares. Valeria había encontrado una silla en la primera fila y estaba sentada con Isabela, quien había comenzado a llorar por todo el ruido y la tensión emocional. Varias señoras se habían acercado a ella, ofreciéndole agua y palabras de consuelo, reconociendo que ella también era una víctima en esta situación. «Mija», le dijo doña Esperanza, la madre de Diego, acercándose a Valeria con los ojos hinchados de llorar. «Lamento muchísimo lo que mi hijo les ha hecho a ti y a esta preciosa bebé. Esto no es lo que nosotros le enseñamos». Isabela extendió sus bracitos hacia la abuela que técnicamente no conocía oficialmente, y doña Esperanza la tomó en brazos, llorando mientras besaba la frente de la niña. «Ay, mi nieta hermosa, perdón por todo este desastre. Tu papá es un idiota, pero tu abuela te va a cuidar». El reconocimiento público de Isabela como su nieta por parte de doña Esperanza causó una nueva onda de murmullos entre los invitados. En ese momento todos entendieron que la familia Hernández no había sabido nada sobre la existencia de la niña hasta ese día. Diego, todavía doblado por el golpe de Roberto, finalmente logró enderezarse. «Mamá, yo iba a contarles todo después. De la luna de miel. Tenía un plan para...» «¡Cállate, Diego!». Su madre lo interrumpió con una ferocidad que hizo que varios invitados retrocedieran. «No quiero escuchar una palabra más de tus mentiras. Durante 2 años has estado viviendo una doble vida, mintiendo a toda tu familia». Alejandro, el padrino, se acercó a su amigo de la infancia con una expresión de disgusto total. «Diego, hermano, pensé que te conocía. Pensé que eras un hombre de honor. Pero lo que hiciste, esto es imperdonable». La traición del mejor amigo pareció afectar a Diego más que los golpes físicos. Se desplomó nuevamente en la silla, murmurando: «Nadie entiende la presión en la que he estado viviendo. Nadie entiende lo difícil que ha sido. ¿Difícil para ti?». Valeria se puso de pie, entregándole Isabela a doña Esperanza, y caminó hacia Diego con los ojos encendidos de furia. «¿Sabes qué es difícil, Diego? Ser una madre soltera mientras el padre de tu hija juega a la familia perfecta con otra mujer. Difícil es explicarle a tu propia madre por qué el padre de su nieta no puede venir a las cenas familiares. Difícil es vivir con la esperanza de que algún día tendrás el honor de ser reconocida públicamente como la mujer que amas». Los invitados estaban completamente absortos en el drama. Algunos habían comenzado a servirse de las mesas de comida que habían sido preparadas para la recepción, reconociendo que el show continuaría por un buen rato y que necesitaban sustento para procesar todo lo que estaban presenciando. Sofía se había quitado los zapatos de tacón y estaba sentada en los escalones del altar, rodeada por sus primas y amigas más cercanas. Su vestido, que había costado 6 meses de ahorros familiares, ahora estaba manchado de tierra y lágrimas, pero ella ya no se preocupaba por las apariencias. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le dijo Sofía a Lucía, su mejor amiga. «Desde la infancia, no es solo que Diego me haya traicionado. Es que yo realmente pensé que lo conocía. Pensé que después de 3 años juntos, sabía quién era él realmente». «Ninguna de nosotras sabía», respondió Lucía, abrazando a su amiga. «Ese cabrón es un actor profesional. Nos engañó a todas». El padre González se había acercado a las diferentes facciones, tratando de ofrecer consejo espiritual en medio del caos. «Hermanos, sé que este es un momento muy doloroso para todos, pero recordemos que el perdón y la sanación son posibles, incluso en las circunstancias más difíciles. Padre, con todo respeto», le respondió la tía Guadalupe, «hay cosas que son imperdonables. Lo que este hombre hizo va más allá de
cualquier bendición religiosa. Mientras tanto, los organizadores de la boda estaban en pánico total. La coordinadora del evento, una mujer profesional que había organizado cientos de bodas exitosas, nunca había enfrentado una situación como esta. Se acercó discretamente a Carmen. «Señora Mendoza, ¿qué hacemos con la recepción? ¿Cancelamos? Todo». Carmen miró alrededor del jardín, viendo a sus familiares y amigos que habían viajado desde diferentes estados para celebrar lo que pensaban sería el día más feliz de su hija. «No, mija, la gente ya está aquí. La comida ya está preparada. Que se queden y coman. Que conviertan esto en una celebración de que mi hija se salvó de casarse con ese mentiroso». La decisión de mantener la recepción sin la boda creó una atmósfera surrealista. Los mariachis, después de consultar con la familia, comenzaron a tocar canciones tradicionales mexicanas, pero evitando cuidadosamente cualquier canción romántica. La banda cambió a temas de desamor y traición, que parecían mucho más apropiados para la ocasión. Diego finalmente se acercó a Sofía, ignorando las miradas asesinas de su familia. «Sofía, sé que esto está mal, sé que te herí, pero por favor, dame una oportunidad de explicarte todo. Podemos ir a algún lugar privado y... ¿para qué?». Sofía lo miró con una tranquilidad que era más devastadora que cualquier grito. «¿Para que me mientas un poco más? ¿Para que me convenzas de que de alguna manera esto es culpa mía? No, Diego, ya no hay nada que explicar». Se quitó el anillo de compromiso, un solitario de diamante que había costado 3 meses del salario de Diego, y se lo extendió. «Esto ya no me pertenece. Úsalo para comprarle algo bonito a tu hija. Dios sabe que se lo merece después de haber sido mantenida en secreto durante toda su vida». El gesto de devolver el anillo fue como el golpe final. Diego lo tomó con manos temblorosas, y por primera vez en toda la tarde, pareció entender completamente la magnitud de lo que había perdido. Valeria se acercó a Sofía con Isabela, en abrazos. «Sofía, quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte de esta manera. Si hubiera sabido desde el principio que él nunca iba a dejar...». «No es tu culpa», la interrumpió Sofía suavemente. «Ambas fuimos víctimas de sus mentiras, y esta pequeña hermosa...». Acarició suavemente la mejilla de Isabela. «Es completamente inocente en todo esto». Isabela sonrió a Sofía y balbuceó algo que sonaba como «bonita», causando que ambas mujeres rieran a través de sus lágrimas. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó Sofía a Valeria. «Honestamente, no lo sé», admitió Valeria. «Pensé que tendría más tiempo para planificar después de arruinar tu boda. Pero tienes razón. Isabela merece más que esto. Merece más que un padre que la trata como un secreto vergonzoso». El sol había comenzado a ponerse completamente, y las luces del jardín se encendieron automáticamente, creando una atmósfera que habría sido romántica en circunstancias diferentes. En lugar de eso, iluminaba la escena más dramática que la Hacienda San Miguel había presenciado en sus 50 años de operación. La pregunta que flotaba en el aire de todos los presentes era simple pero crucial. ¿Qué pasaría después de esta noche? 6 meses después del día que se convertiría en leyenda familiar, como la boda que nunca fue, Sofía Mendoza estaba sentada en la terraza de su nuevo departamento en la colonia Condesa, sorbiendo café de olla mientras revisaba los planos arquitectónicos que tenía dispersos sobre la mesa de hierro forjado. El sol matutino de la Ciudad de México creaba patrones dorados entre las hojas del árbol de jacarandá que crecía justo afuera de su ventana. Su vida había cambiado dramáticamente desde aquella tarde devastadora en Cuernavaca. Después de 2 semanas de llorar y cuestionar cada decisión que había tomado en los últimos 3 años, Sofía había tomado la determinación más importante de su existencia. Se mudaría a su propio espacio, se enfocaría completamente en su carrera de arquitectura y jamás volvería a permitir que su felicidad
dependiera enteramente de otra persona. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Valeria. «Hola, Sofía, ¿cómo estás?» La voz de Valeria sonaba mucho más ligera y confiada que aquella tarde tormentosa 6 meses atrás. «Muy bien, Val. ¿Cómo está Isabela? ¿Ya está caminando mejor?» La amistad que había surgido entre las dos mujeres había sido una de las pocas cosas positivas que habían emergido del desastre de la boda. Después del drama inicial, ambas se habían dado cuenta de que tenían mucho más en común que simplemente haber sido engañadas por el mismo hombre. Valeria era arquitecta paisajista, había estudiado en Monterrey y compartía la pasión de Sofía por el diseño sostenible. Sí, ya camina por toda la casa. Ayer me despertó a las 5 de la mañana porque había descubierto cómo abrir los gabinetes de la cocina. Rió Valeria. Pero te llamo porque tengo noticias. Diego finalmente firmó los papeles de reconocimiento de paternidad. Sofía sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Durante meses, Diego había evitado las responsabilidades legales hacia su hija, aparentemente esperando que de alguna manera el problema se resolviera solo. «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Liberada», respondió Valeria sin dudarlo. «Isabela ahora tiene derecho a su apellido, a su seguro médico y a una pensión alimenticia que le permitirá tener una vida digna. Pero más importante, ya no tengo que seguir persiguiendo a un hombre que claramente nunca quiso ser padre responsable». «¿Ha intentado contactarte para algo más que los asuntos legales?» «Varias veces», admitió Valeria. «Especialmente después de que se corrió la voz de que había abierto mi propio despacho de diseño paisajístico. Al parecer, ahora que ambas somos mujeres independientes y exitosas, de repente somos más atractivas para él». Sofía se rió. Un sonido genuino de diversión que habría sido imposible meses atrás. «¿Y qué le dijiste?» «Que se vaya al carajo con todo respeto». Valeria rió también. «Literal», le dije. «Diego, con todo respeto, vete al carajo. Isabela y yo estamos perfectamente bien sin él». La transformación de Valeria había sido notable. La mujer desesperada que había aparecido en el jardín de la hacienda San Miguel se había convertido en una empresaria segura de sí misma que había lanzado su propio negocio de diseño de jardines corporativos. Sus primeros contratos habían sido con hoteles en Playa del Carmen y Tulum, y su trabajo había sido tan impresionante que ahora tenía una lista de espera de 6 meses. «¿Y tú cómo estás, Sophie? ¿Alguna novedad con tu proyecto del centro comunitario?» Sofía sonrió, mirando los planos que tenía enfrente. «Acabamos de ganar la licitación. Van a construir el centro de desarrollo infantil que diseñé para la alcaldía de Iztapalapa. Va a servir a más de 500 familias de bajos recursos». El proyecto había sido su salvación emocional. Después del drama de la boda, Sofía había canalizado toda su energía creativa en diseñar espacios que sirvieran a las comunidades más necesitadas de la ciudad. Su propuesta había incluido jardines terapéuticos inspirados en las técnicas que Valeria le había enseñado, creando una colaboración profesional que había fortalecido su amistad. «Eso es increíble. Y creo que es perfecto que tu primer gran proyecto independiente sea algo que realmente va a cambiar vidas. Sí, se siente bien hacer algo significativo». Y hablando de cambiar vidas, ¿cómo está Isabela con todo el tema de Diego? Valeria suspiró. «Ella es muy pequeña todavía, pero es inteligente. Cuando él viene a sus visitas supervisadas, los sábados, ella se divierte con él, pero no llora cuando se va. Creo que instintivamente entiende que no es una figura constante en su vida. Las visitas supervisadas habían sido una condición que Valeria había impuesto después de que Diego perdiera a Isabela en un centro comercial durante su segunda visita no supervisada.
La niña había estado perdida durante 20 minutos, mientras Diego conversaba con una mujer en la zona de comidas, aparentemente tratando de conseguir su número telefónico. ¿Sabes algo de su vida amorosa?, preguntó Sofía con curiosidad genuina más que dolor. Oh, sí. Al parecer está saliendo con la recepcionista de su despacho. Alejandro me contó que es una chica de 23 años, recién egresada de la universidad. Según él, Diego le está prometiendo que van a irse a vivir juntos a Cancún y abrir una oficina de arquitectura turística. Sofía negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de lástima por la joven desconocida y alivio de haber escapado de una vida de mentiras constantes. Pobre chica, no tiene idea de en qué se está metiendo. Alejandro dice que ya le advirtió, pero que ella está convencida de que Diego ha cambiado y que con ella será diferente. Algunas personas nunca aprenden, reflexionó Sofía. Pero ya no es nuestro problema. Después de colgar con Valeria, Sofía continuó trabajando en sus planos. Su teléfono volvió a sonar, pero esta vez era su hermano Roberto. «Hermana, ¿cómo estás? ¿Lista para la gran celebración familiar mañana?» Mañana sería el primer aniversario de la boda que no fue, y la familia había decidido convertirlo en una celebración anual de la independencia femenina. Carmen había propuesto la idea después de darse cuenta de que, en retrospectiva, el drama había sido la mejor cosa que le podría haber pasado a su hija. ¿Ya llegaron todos los primos de Guadalajara? Sí, y la tía Guadalupe está preparando el mismo mole que iba a servir en tu recepción. Dice que esta vez lo vamos a disfrutar correctamente, celebrando tu libertad en lugar de lamentar tu engaño. La familia había desarrollado un sentido del humor muy particular sobre el evento. El tío Raúl había comenzado a referirse a ese día como el día que se salvó Sofía del imbécil, y las primas más jóvenes usaban la historia como advertencia sobre las señales de alarma en las relaciones. ¿Sabes si Valeria y Isabela van a venir? Sí, confirmaron ayer. Mamá está emocionadísima de ver a su nieta honoraria otra vez. Creo que Isabela le ha llenado un vacío emocional que no sabíamos que tenía. Carmen había adoptado efectivamente a Isabela como su nieta, comprándole ropa, juguetes y llevándola a pasear los domingos cuando Valeria necesitaba trabajar. La relación había sido sanadora para ambas mujeres. Carmen tenía una nieta a quien consentir, y Valeria tenía el apoyo de una figura materna experimentada. Esa tarde, mientras Sofía organizaba sus materiales de trabajo, tocaron a su puerta. Era el servicio de mensajería con un paquete que no esperaba. La remitente era doña Esperanza, la madre de Diego. Dentro del paquete había una carta escrita a mano y una pequeña caja de joyería. «Querida Sofía», comenzaba la carta. «Han pasado 6 meses desde aquel día terrible y no ha pasado un solo día sin que piense en el dolor que mi hijo te causó. Sé que las palabras no pueden borrar la traición que sufriste, pero quería que supieras que Diego perdió a la mejor mujer que jamás podría haber tenido». La carta continuaba explicando que doña Esperanza había cortado completamente el apoyo financiero a Diego y que había establecido un fondo educativo para Isabela que garantizaría que su nieta pudiera estudiar en las mejores universidades cuando llegara el momento. «Dentro de esta caja», continuaba la carta, «están los aretes de diamantes que mi abuela me dio cuando me casé. Siempre pensé que se los daría a la esposa de Diego, pero ahora sé que tú eres quien realmente los merece, no por haber sido su novia, sino por la dignidad y gracia que mostraste en el momento más difícil de tu vida». Sofía abrió la caja y encontró unos aretes antiguos de diamantes, claramente valiosos tanto económica como sentimentalmente. Junto a ellos había una nota pequeña. «Para que los uses el día de tu verdadera boda, con un hombre que te merezca completamente». Por primera vez en meses, Sofía lloró, pero estas eran lágrimas de sanación y esperanza.
no de dolor. Al día siguiente, en el jardín de la casa familiar en la colonia Roma, más de 100 personas se reunieron para celebrar lo que habían comenzado a llamar el Día de la Liberación de Sofía. Las mismas flores que habían adornado la boda cancelada decoraban las mesas, pero esta vez el ambiente era genuinamente festivo. Valeria llegó con Isabela, quien ahora caminaba segura por todas partes y había aprendido a decir «tía Sofía» con perfecta claridad. La niña corrió hacia Sofía con los brazos abiertos, un gesto de puro amor que demostró que las mejores familias no siempre son las que nacen de la sangre. Durante el brindis, Roberto se puso de pie. Hace un año, pensamos que estábamos perdiendo a Sofía a manos de un imbécil. En lugar de eso, descubrimos que teníamos una hermana más fuerte, más independiente y más exitosa de lo que jamás habíamos imaginado. Y ganamos a Valeria e Isabela, quienes han enriquecido nuestras vidas de maneras que nunca esperamos. Sofía miró alrededor de la mesa, viendo las caras de las personas que realmente la amaban, su familia, sus amigos verdaderos y las nuevas relaciones que habían surgido de las cenizas de su tragedia. Su vida no había resultado como la había planeado, pero había resultado mejor de lo que nunca se había atrevido a esperar. Esa noche, mientras las últimas invitadas se despedían, Valeria se acercó a Sofía. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Si Diego hubiera sido honesto desde el principio, probablemente nunca nos habríamos conocido. Su traición terminó creando una amistad que va a durar toda la vida. Sofía abrazó a su amiga, sabiendo que tenía razón. A veces, las peores tragedias crean las mejores oportunidades para comenzar de nuevo. Y mientras Isabela dormía en los brazos de su abuela honoraria Carmen, 2 mujeres exitosas e independientes brindaron por un futuro lleno de posibilidades infinitas, construido sobre la base sólida de la honestidad, la amistad verdadera y el amor propio. La historia había terminado, pero sus vidas reales apenas comenzaban.